Se fijan, y de hecho por eso lo mencionaba, esto aparece la estructura de circulación sistémica y además aparece el de circulación pulmonar. Una cosa que mencionábamos, la estructura de la aorta va a recibir toda la cantidad de sangre en un minuto, igual que la estructura pulmonar. Y yo llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes ven, tanto los pulmones como la aorta, como el corazón, son las estructuras que reciben toda la sangre en un minuto. Y acuérdense, y acá llamo la atención, que una persona más o menos de 70 kilogramos tiene 5 litros de sangre. Por lo tanto, si nosotros decimos que el gasto cardíaco de una persona son 5 litros por minuto, quiere decir esto, que en reposo mueve toda la sangre en un minuto. Entonces yo llamo la atención, ¿por qué? Pues todo pasa por el corazón, por la aorta y por pulmones. Y por eso, si ustedes se fijan, todos los anestésicos que son inhalados son muy rápidos. ¿Por qué? Porque en un minuto ya está pasando por todo el cuerpo. ¿Sí está claro eso? Ahora, una cosa interesante y aquí que quiero mencionar, pero después vamos a verlo con más detalle, es que lo que sale del ventrículo izquierdo es igualito a lo que sale del ventrículo derecho. Por lo tanto, en parte, cuando uno habla de función cardíaca del ventrículo izquierdo, pues habla del espejo del derecho. ¿Qué es importante que quiero mencionar? Hoy voy a mostrarles características diferentes de la circulación sistémica con la pulmonar, pero esta circulación pulmonar me voy a concentrar en respiratorio porque su función principal es el intercambio gaseoso. Por eso esta la vamos en respiratorio. ¿De qué me quiero concentrar ahorita en sistema vascular? En todo lo que es circulación sistémica, desde la salida de arterias principales hasta que se pueda hacer el intercambio, hasta que retorne nuevamente al ventrículo, a las aurículas y al ventrículo. Entonces, en parte, lo que estamos viendo que son circuitos. Importante, como es un circuito cerrado, todo lo que se moviliza por un lado, se moviliza por el otro. ¿Listo? Ahora, me voy a mirar y aquí aparece algo que es interesante y que tengan en cuenta, y es que si ustedes se fijan, la circulación sistémica lleva sangre a todos los tejidos, desde miembro superior hasta miembros inferiores. ¿Qué es importante? ¿Por qué es indispensable movilizar? Pues acá viene algo que es la preservación de la vida y es a través de la generación de energía. A mí, ¿por qué me preocupa tanto que jodan con tanta inteligencia artificial? Por el gasto energético. De hecho, ya las mismas redes sociales es un gasto energético brutal por el grado de almacenamiento de datos que eso significa, y ahora exponemos a inteligencia artificial que el gasto es enorme de recursos energéticos. Yo llamo la atención, ¿por qué? Porque cada vez que ustedes funcionen con eso, pues van a estar gastando un poco más de su planeta. Así de simple funciona esto. ¿Qué es llamativo? Como les digo, a mí la energía me llama mucho la atención porque si uno gasta mucho, pues la célula tiene que buscar de dónde sacar energía. Y por eso a mí me llama la atención porque si ustedes se fijan, de dónde sacamos la energía en Colombia es a través de las hidroeléctricas. Y por eso dependemos del agua para la generación de luz. Y llamo la atención de eso porque, pues que si siguen aumentando los gastos de energía, pues se tendrá que aumentar el gasto de agua. ¿Qué es llamativo de estas cosas? 1. Glucosa, oxígeno, ¿para qué? Para poder dar a todas las células los sustratos energéticos. Y yo llamo la atención de esto, ¿por qué? Porque si yo paro el corazón, pues yo no muevo sustancias. Y si yo no muevo sustancias, yo no puedo generar energía. Muerte celular. Entonces, claro, cuando a uno se le para el corazón, lo que provoca, ¿qué es? Que ya no haya movimiento de líquidos y que por última instancia pare la difusión cuando ya todo se iguale. Y obviamente ahí ya tendremos fin. Entonces, en parte, preservar todas las células depende del sistema cardiovascular y respiratorio. Por eso uno hace reanimación cardiopulmonar. Porque si uno tiene esos dos sistemas, el resto ahí va a funcionar. Ahí ya después miramos qué tiene. Importante, fíjense que el sistema vascular parece que distribuyera la cantidad de sangre, y de hecho fíjense que acá están mostrándole a un sujeto normal en condiciones de reposo con casi 5 litros de sangre, y lo que hicieron que fue en reposo medir cuánto era el volumen en cada uno de estos tejidos, y a esto se le llama distribución del flujo sanguíneo. ¿Qué es interesante?
Pues que la cosa cambia si el sujeto se pone a hacer actividad física. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes ven los músculos esqueléticos pueden incrementar demasiado la demanda de sangre y observen que aumentar la demanda provoca que en otros órganos tenga que disminuir. Y en parte a esto es bastante llamativo, ¿por qué? Porque entonces el sistema vascular no solamente distribuye sangre, sino que distribuye sangre en dependencia de la demanda. Y acá es bastante interesante, ¿por qué? Porque claro, yo estoy mostrando es alguien haciendo ejercicio, pero si alguien estuviera, en vez de hacer ejercicio, comiendo, pues yo lo que espero es que se incremente el flujo sanguíneo gastrointestinal. ¿Por qué? Porque se están aumentando todos los procesos gástricos. ¿Y eso qué va a hacer? Aumentar el gasto de energía y aumentar el flujo de sangre. Igual, y acá llamo la atención, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando estamos estudiando? Pues debe aumentar el flujo de sangre a nivel cortical, porque si no, ¿cómo más hacemos? Y entonces fíjense que todas estas cosas, ¿qué es? Pues el sistema vascular no solamente distribuye, sino que reparte en dependencia de demanda. Y esto es algo bastante interesante, ¿por qué? Porque el cuerpo por alguna forma se entera cuál es el tejido que está aumentado su demanda y a él le manda más sangre. Entonces, si ustedes se fijan, esa es una función fundamental del sistema vascular. ¿Listo? ¿Qué es importante? Pues vamos a ver cómo logra el sistema vascular distribuir la sangre y mandarlo a territorios importantes. ¿Qué hicieron en las primeras dos clases? En parte vieron generalidades de anatomía y después se fueron a las estructuras histológicas. ¿Qué observo? Túnica íntima, túnica media, túnica externa, y dentro de lo que me gusta de estas imágenes que ustedes observan acá es la imagen o la imagen histológica hematoxilina eosina. ¿Qué quiero que observen? Si ustedes se fijan el componente arterial con estas que ustedes ven, con estas ondulaciones que se ven aquí, que es representación de esto que ustedes están viendo acá en color azul, que es el componente elástico. Y de hecho, dentro de las características que ustedes debieron notar con Lina, es que las estructuras arteriales tienen componente elástico en las túnicas. Y fíjense que acá tengo componente elástico y tengo componente elástico. ¿Qué es importante? Fíjense que el sistema venoso no lo contiene. Y acá es un punto importante, ¿por qué? Porque ese componente elástico va a generar una modificación, y es la modificación de fuerza. ¿Qué es importante que me tengan presente? Esto tiene un componente elástico. ¿Y por qué digo que tiene un componente elástico? Porque cuando yo lo deformo, él vuelve a su posición normal. Por lo tanto, cada vez que yo deforme un componente elástico, lo que va a generar es tensión. ¿Y la tensión de qué? De retroceso. ¿Sí está claro? ¿Qué llamo la tensión? Venas no tienen componente elástico. Por lo tanto, yo lo puedo expandir y no va a generar retorno. ¿Por qué? Porque no tengo componente elástico. Es como cuando se le acaba el caucho a las moñas, pues ya no van a estirar ni van a recoger. ¿Sí está claro eso? Entonces, acá aparece eso y llamo la atención por eso la característica. Si ustedes ven, las estructuras arteriales son bastante características y miren que estas pueden ser colapsables, de hecho, en el sistema venoso. Ahora, ¿qué quería mostrarles con esa característica? Sí. Entonces, justamente por ese componente elástico es que las venas varices, pues, es como que se deforman tan fácil, o sea, por eso es que se dan en las arterias. Hay una característica y es bastante interesante, y es que los sistemas venosos se pueden dilatar, y de hecho, por el hecho que se puedan dilatar, es que tienen sistemas venulares de válvulas para evitar el flujo retrógrado. Pero acá hay una cosa llamativa: estas estructuras se pueden distender en dependencia del volumen. ¿Qué es las venas varices? Pues son dilataciones anormales de la estructura. ¿Y por qué se da? Porque como ella puede alojar grandes cantidades de sangre, ellas se pueden ir expandiendo. Y de hecho, ¿a quiénes les da principalmente? A los que mantienen mucho tiempo sentado. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Pues en mucho tiempo sentado, mucha sangre en el sistema venoso distiende la estructura. Y fíjense que ella no tiende a regreso. Y esa es una cosa importante. ¿Y cuál es el problema de las venas varices entonces? Pues que al extenderlas, ya las válvulas no cierran completamente. Entonces yo ya tengo flujos retrógrados y por eso esas personas, la única solución que es medias de presión. ¿Para qué? Para mantener el retorno. Pero ya ahí ya no hay nada más que hacer. Una pregunta, sí.
Yo creo que también puede ser causado si hay daños directos en las válvulas. No necesariamente que se deforme, sino si las válvulas se dañan es muy raro que la estructura valvular se dañe dentro de las paredes de las venas. Lo que más se ha visto en las dilataciones son los cambios en la morfología de las paredes, y eso se debe por la presión, fundamentalmente. Ahora, acá lo que les quería mostrar que es, muestran los componentes de las túnicas, tanto del endotelio, del componente elástico, del músculo liso, como del tejido de colágeno. ¿Qué quiero llamarles la atención? Si ustedes ven, tengo dos barras, los cuales comparan, entre comillas, lo que les decía del componente elástico, que en sistemas venosos casi no tengo, y miren el componente elástico en niveles arteriales, que es bastante grande. ¿Qué quiero llamar la atención también? Dos, tanto lo que son arterias como las venas cavas, que son grandes, tienen músculo liso, y llamo la atención que ambas tienen músculo liso, pero este músculo liso no es inervado. ¿Y a qué hago referencia de que no es inervado? Que no tiene inervación simpática. Por lo tanto, yo no puedo vasoconstreñir la aorta ni vasoconstreñir la vena cava. Y eso es importante de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque imagínense donde uno pudiera vasoconstreñir la aorta, pues termina aumentando dramáticamente la poscarga y puede afectar la función cardíaca. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué observo entonces de esta estructura? Pues primero, que tiene músculo liso no inervado y que tiene un componente elástico. ¿Eso qué va a hacer? De hecho, pues eso va a generar que esta estructura sea poco distendible. Voy a hablar de un término importante en sistema vascular, que es compliance en inglés o distensibilidad en español. ¿Qué es distensibilidad físicamente? Cambiar el volumen del líquido sobre el cambio de presión que se da en el sistema. Entonces, ¿qué quiero mostrarles? Si ustedes ven las arterias que están allá arriba, cada vez que incrementan el volumen, generan grandes cambios de presión. Y fíjense en esta gráfica de acá. ¿Qué observo? En negro tengo volumen, en rojo tengo presión. Y miren que las arterias con poquito volumen generan grandes presiones. Por eso yo digo que es una estructura poco distendible. ¿Comparativamente con qué? Con el sistema venoso. Y llamo la atención en el sistema venoso, ¿por qué? Miren que el sistema venoso tiene una gran cantidad de volumen, pero la presión es muy pequeña. Por eso se dice que los sistemas venosos son vasos de capacitancia, porque pueden alojar grandes volúmenes y fíjense que no cambia la presión. Entonces, teniendo en consideración eso, aparece algo que es interesante. ¿Por qué? Porque solamente con la modificación del tejido elástico yo modifico la función de ambas estructuras, arterias y venas. Y de hecho, miren esto que es llamativo. ¿Qué hicieron? Hagan de cuenta que yo tengo 5 litros en mi cuerpo, pero lo que hacen es congelarme para saber dónde están alojados esos 5 litros en un momento determinado. ¿Qué quiero que observen? Pues fíjense que de los 5 litros, la mayor cantidad de sangre está alojado en sistemas venosos. Y esto es interesante, ¿por qué? Claro, por eso si ustedes ven las representaciones gráficas, los sistemas venosos los hacen como más grandes. ¿Por qué? Porque en él se aloja la mayor cantidad de sangre. Y claro, llama la atención y por eso se les llama vaso de capacitancia. ¿Por qué? Ellos aumentan el volumen, pero no cambia la presión. ¿Qué es interesante? Si ustedes se fijan, a niveles arteriales solamente hay un 13%. Y acá la característica, ¿por qué es? Porque por pequeños cambios de volumen, esto ya genera fuertes cambios de presión. Ahora, ¿qué observo? Pues los otros sistemas en los cuales está la sangre. Fíjense que muestran corazón, pulmones y capilares sistémicos totales. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta eso, miren que acá aparece lo que es funciones. ¿Qué hicieron? Pues comenzaron a revisar los diferentes componentes del sistema vascular hasta terminar en vena cava. Si ustedes ven, como les digo, me voy por circulación sistémica, que es el que me interesa ahorita. ¿Qué observo?
Grandes arterias, pequeñas arterias se llaman vasos de distribución. Ya les voy a decir por qué esto distribuye o me permite la distribución de la sangre. ¿Qué es interesante? Fíjense que de las grandes arterias y pequeñas arterias pasamos a lo que son las arteriolas. Y de hecho llamo la atención porque tanto arteriolas como vénulas tienen músculo liso inervado. Y la inervación es simpática. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la gráfica que yo puse de Boron de lo que era el sistema parasimpático y simpático. Si ustedes se acuerdan de la salida simpática iba hacia el corazón, pero también hacia los vasos, arterias y venas. Y yo llamo fuertemente la atención porque en esa gráfica, porque si ustedes se acuerdan bien, parasimpático no tiene salida vascular. Entonces yo llamo la atención, ¿por qué? Porque la inervación de los vasos sanguíneos en su gran mayoría es simpática, no tienen inervación parasimpática, solo excepciones en algunos tejidos. ¿Listo? Pero lo más común es que solo tiene inervación simpática. Por lo tanto, yo llamo la atención. Si la arteriola se constriñe, pues no pasa sangre hacia ese capilar. Si la arteriola se dilata, aumentará el flujo de sangre hacia ese capilar. Pero observen que es la estructura previa de los capilares, por lo tanto es una subdivisión muy pequeña del punto final. ¿Sí está claro? Porque miren que este es el punto final. ¿Qué es interesante de acá? Si ustedes se fijan, de hecho, por esa posibilidad que tienen las arteriolas de dilatarse y constreñirse, es que se les denomina vasos de resistencia. Y claro, si él se constriñe, pues la resistencia incrementa dramáticamente. ¿Qué sigo en el sistema? Si ustedes ven, después de todas las arteriolas siguen lo que es los capilares. Y acá, ¿qué es lo interesante? Pues si ustedes se acuerdan de los capilares, la característica principal es que solamente tienen células endoteliales y membrana basal. Por lo tanto, el espesor de las túnicas es muy delgado. Y menciono esto, ¿por qué? Porque si ustedes ven, la función de la circulación es permitirme el intercambio de sustancias, como mostraba, de que pasara glucosa, de que pasara oxígeno, que pasaran diferentes sustancias hacia los tejidos. Entonces, ¿cómo se logra? A través de un espesor pequeño. Por eso nosotros no podemos hacer difusión en las arteriolas, por eso no podemos hacer difusión en las vénulas, ni en las arterias, ni en las venas, porque el grosor es muy grande y por lo tanto no va a haber proceso difusivo. ¿Sí está claro? Entonces, esta zona, si ustedes ven, está estructuralmente diseñada para el intercambio. Por eso ayer debieron ver microcirculación con los diferentes tipos de capilares que hay. ¿Sí? Listo. Sigo mirando. Entonces, aquí lo que les quería mostrar que es, se han hecho diferentes estudios y una de las cosas que es comenzar a caracterizar cada uno de los tubos del sistema vascular. ¿Qué quiero llamar la atención? Diámetro, 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 diámetro y diámetro. Si ustedes se fijan, en la medida que este sistema se subdivide en tubos, se van haciendo cada vez de diámetro más pequeño. Interesante, después en el sistema venoso esto se vuelve más grande. Y si ustedes se fijan, el diámetro de la vena cava es mayor al de la aorta. Importante que muestran acá. Si ustedes ven aquí, llamo la atención en las funciones de estas, que es aorta, grandes arterias y pequeñas arterias. Si ustedes ven, aparece el término de distribución. Entonces voy a hablar de este término de distribución. Va. Distribuir significa poder movilizar hacia algún lado. Entonces, normalmente cuando uno estudia movimiento, pues lo que se hace es estudiar flujo. Y acá yo llamo la atención, ¿por qué? Porque las personas que estudiaron movimiento de líquidos encontraron que la misma ecuación de Ohm es la misma ecuación que me provoca el movimiento de líquidos, pero con pequeñas variaciones. ¿Qué quiero que observen? Y de hecho por eso me gusta mi muñequito de acá. Si ustedes ven, nosotros hemos dicho que corriente es el movimiento de iones o electrones. ¿Listo? Pero para poder moverlo necesito una fuerza que es el voltaje. ¿Sí lo ven?
Por eso yo digo, para tener corriente, necesito tener un voltaje. Y llamo la atención en el muñequito de arriba, que me está cerrando el tubo, porque él hace las veces de resistencia. ¿Qué es resistencia? A la fuerza que me impide el movimiento. Fíjense que pongo la resistencia y es inversamente a la corriente. Y claro, si el muñequito aumenta la resistencia, pues menos va a pasar. ¿Vamos bien? Me voy a ir ahora al término de líquido. ¿Qué hemos visto? Pues, ¿a qué hago referencia? Corriente ya no sería movimiento de iones, sino sería movimiento de líquido, que es flujo. ¿Igual a qué? Si ustedes ven, necesitaba un voltaje, que es la fuerza que empuja a los electrones. Acá, ¿qué necesito? Presión. Y acá es interesante por eso el muñequito. ¿Por qué? Si yo no tengo algo que me empuje el líquido no se va a mover. Y por lo tanto, lo principal para tener un flujo es tener una diferencia de presión. Ahorita les hablo de eso. Y dos, si ustedes ven, aparte de la diferencia de presión, pues esa diferencia de presión debe vencer la resistencia. Entonces, análisis. Si ustedes se fijan, aquí aparece flujo sanguíneo. ¿Qué es flujo sanguíneo? Cantidad de sangre que se moviliza en el territorio arterial en un minuto, o en el sistema vascular. ¿Qué quiero que observen? Miren que tengo la ecuación de diferencia de presión sobre resistencia. ¿Qué observo? Si ustedes se fijan, tengo movimiento de sangre hacia este lado, y la dirección que la tengo es mediada porque la presión en el lado 1 debe ser mayor a la presión del lado 2. ¿Qué pasa si no tengo presión? ¿O no tengo diferencias de presión? Pues no puede haber flujo. Y acá es indispensable que haya diferencia para que se pueda mover. Entonces, aquí hay que acordarse igualito que la manguera cuando uno la conecta. Pues nunca va a salir agua si yo no tengo una diferencia de presión. ¿De dónde sale la presión? Pues de la llave cada vez que yo la abro. ¿Listo? Ahora, importante, y de hecho llamo la atención en estas gráficas. Si ustedes se fijan, en ambas gráficas tengo diferencias de presión. Pero donde tengo mayor flujo es en el sitio donde tengo mayor diferencia. Y claro, entre más sea la presión en el punto inicial y menor en el punto final, pues más movimiento de sangre tendré. ¿Sí? Sí. La medida de flujo sería entonces una medida de rapidez, ¿cierto? Sí, sí, porque es mililitros sobre tiempo. Sería una resta porque lo que termina pasando al final del flujo es ya la resta entre esos dos de las presiones. El flujo final sería la resta de las dos presiones, ¿o qué? El flujo final sería la diferencia de presión sobre la resistencia que me faltaría ya. Ajá. Ahora, ¿qué quiero irme de acá y mostrarles de aquí? Si ustedes ven, me voy a ubicar en el sistema circulatorio sistémico. ¿Qué significa? Tubo inicial, la aorta. Y fíjense que la aorta maneja una presión media de 95 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el punto final de la circulación sistémica? Atrio derecho, que es donde terminan las venas cava superior e inferior. ¿Y qué quiero llamar la atención? 2 milímetros de mercurio. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo un flujo unidireccional desde la aorta hacia la vena cava, porque tengo un sitio de alta presión y tengo un sitio de baja presión. Y por eso se mueve la sangre. Entonces, yo llamo la atención, ¿por qué? Pues, ¿qué pasa cuando yo mando sangre hacia las arterias? Pues se aumenta la presión. ¿Y eso qué significado tiene? Pues que yo aumento el grado de diferencia de fuerza y empujo más la sangre. ¿Sí está claro eso? Por eso tener presión arterial no es malo. Lo malo es tener o hipotensión, que ya es una baja de la tensión arterial y por ende no llegará sangre al cerebro, o dos, la hipertensión, porque es que le está provocando más trabajo al corazón. ¿Sí está claro? Pero si no tuviéramos presión arterial, ¿cómo carajos movemos la sangre? ¿Sí está claro eso? Y por eso nosotros tenemos presiones arteriales grandísimas a niveles arteriales y muy bajos a niveles venosos, y por eso el flujo es unidireccional.
Y acá yo llamo la atención, como les decía a sus compañeros esta mañana, ¿por qué? Porque había unas películas antiguas de estas de karate en la cual le colocaban una toxina a un maestro de estos y el veneno lo que provocaba era un flujo retrógrado desde el sistema venoso hasta el sistema arterial. Y así se moría en la película este maestro japonés. ¿Qué es lo interesante? Claro, yo me quedé así tocado con la película y yo decía, ¿será que alguna toxina puede hacer posible que incremente tanto la presión venosa sobre encima de la aorta para poder tener flujo retrógrado? Y claro que no es viable, eso es solamente cosas de películas. Y acá es interesante el análisis, ¿por qué? Porque como los sistemas venosos no tienen tejido elástico, nunca pueden aumentar presión. Por lo tanto, y por eso se llaman vasos de capacitancia. Entonces lo máximo que pueden hacer es que se distiendan tanto que no permitan el paso de sangre allá porque se distienden tanto. Pero no era el tipo de película que decían. Pero bueno, ahora, ¿qué quiero que observen acá también? Si ustedes se fijan en esta gráfica es bastante interesante. ¿Por qué? Miren que de la aorta me voy a la vena cava. Y como les digo, ¿qué observo? Pues que tengo un sitio de gran presión y un sitio de menor presión. Por eso el flujo unidireccional. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué pasa donde yo tenga hipotensiones? Pues que yo tengo menos diferencia de presión, por lo tanto debe disminuir el flujo. Y como les digo, si disminuye el flujo, pues menos aporte sanguíneo hacia los diferentes tejidos. ¿Sí está claro? Y es que ahí es lo que viene lo principal. ¿Qué quiero mostrarles acá? Arterias. Las arterias tienen algo característico y es que como tienen componente elástico, pues van a depender de el volumen sistólico y van a depender de diástole. ¿Qué es llamativo? Si ustedes se fijan, una de las características es que nosotros vamos sístole, diástole, y lo que observo que es, en sístole, el corazón eyecta la sangre, que es el volumen sistólico, y aumenta o extiende las estructuras aumentando la presión. Pero ¿qué observo? Llega a diástole y de hecho nosotros lo veíamos que la sangre regresa, pues el retroceso elástico de las paredes, ¿eso qué hace? Golpea y cierra las válvulas y después me genera un incremento de la presión que después va a caer. ¿Qué es importante que ustedes observen? A esto se le llama pulsátil. ¿Por qué? Aumenta la presión, cae la presión, aumenta la presión, cae la presión, aumenta la presión, cae la presión. Entonces, ¿cómo se ve eso? Así. ¿Qué quiero que observen? Miren que los pulsos están en las grandes arterias. Por eso yo puedo tomar pulso carotidio, pulso radial, pulso femoral, pulso tibial. Bueno, ¿qué es interesante? Fíjense que después de las grandes arterias hay un incremento dramático del área de sección transversal. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque este incremento del área de sección transversal que ocurre en las arteriolas me provoca una caída dramática de la presión. Y llamo la atención, las arteriolas son las llaves de paso y de hecho las arteriolas son previas a los capilares. Por eso a estas arteriolas se le llaman vasos de resistencia. Profe, Sí. una pregunta es que en el capítulo de la norma no mencionaba, o bueno, de pronto no supe cuál terminaba, pero ¿qué es la sección transversal? Ya voy para allá. De pronto una pregunta o... No. De hecho, pues venga, porque ahorita tenemos que hablar de eso. El área de sección transversal es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un vaso sanguíneo, lo que hacemos es determinar primero el radio y el diámetro y el área. Y acá yo llamo la atención porque a nosotros nos interesa el área, porque por el área es que pasa la sangre. Entonces nosotros determinamos el área para saber por dónde es que está pasando la cantidad de sangre. Entonces aquí quería mostrarles una cosa y es que si ustedes se fijan, a niveles arteriolales, aquí de las arteriolas, ¿qué observamos? Que pasamos de flujos pulsátiles a flujos lineales. Y fíjense que en parte
estos incrementos dramáticos de área de sección transversal son los que me provocan esta caída de presión. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, ahorita voy a entender, y es que yo salgo de una aorta para salir a millones de tubitos chiquitos que son arteriolas. Por lo tanto, la sumatoria de todos estos tubitos chiquitos es muy grande. ¿Y eso qué significa? Que la sangre va a pasar de moverse a esta área a áreas más grandes. Por lo tanto, la presión tiende a caer. ¿Sí está claro? Ahora, si ustedes se fijan, y de hecho llamo la atención, hay algo que es bastante interesante que muestra esta gráfica, y es que miren que la circulación pulmonar maneja presiones mucho más bajas que la presión sistémica. Y eso ha sido bastante interesante, ¿por qué? Porque como yo les dije, si el flujo depende de la diferencia de presión, pues ¿cómo hace este para tener el mismo flujo? Entonces, ¿qué se ha hecho? Si ustedes se fijan, aquí ¿qué hicimos? Pues determinamos cuánto es la presión de la arteria aorta, cuánto es la presión de la vena cava, y acá lo mismo, arteria pulmonar y vena pulmonar. ¿Qué quiero que observen? Diferencias de presión, 92. Diferencias de presión, 10. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Miren que ambos sistemas, pulmonar y sistémico, tienen el mismo flujo. Y llamo la atención en este flujo, ¿por qué? Eso nos puede parecer raro, pero es que está en segundos. Multipliquen esto por 60 para saber cuánto es un minuto. Es 4.980. Que es casi 5 litros por minuto. ¿Sí está claro? Es decir, que nos están diciendo, los 5 litros salen por acá y los 5 litros salen por acá. Entonces acá viene la pregunta del millón, y es ¿cómo es viable esto? Pues aquí aparece algo que es interesante, y es el valor de resistencia. Si ustedes ven, la circulación sistémica tiene un valor de resistencia mucho más alto que el nivel pulmonar. Y por eso no se requiere tanta diferencia de presión y tienen el mismo flujo. ¿Sí es claro eso? Es decir, que el ventrículo izquierdo se ve, sí o sí, forzado a tener más resistencia. Y por ende tiene que hacer más presión. ¿Sí está claro? Ahora, sigo chismoseando aquí y me voy a ir por acá. Entonces, si ustedes se fijan, hemos dicho entonces que son vasos de distribución porque son capaces de generar fuertes cambios de presión. ¿Sí está claro? Y entre más presión genera acá, pues más flujo voy a tener, teniendo en cuenta que acá es el punto más bajo de presión. ¿Sí está claro? Y de hecho llamo la atención, si el corazón aumenta su volumen y su gasto cardíaco, pues debe aumentar la presión arterial. Y si aumenta la presión arterial, debe aumentar ¿qué? El flujo sanguíneo. ¿Sí está claro? Y de hecho, pues las presiones arteriales en ejercicio tienden a aumentar. ¿Listo? Como proceso normal. ¿Qué sigo mirando? Miren esta belleza. Sí. Sí. ¿Qué hicieron? Sí, no, es lindo. ¿Qué hicieron? Postmortem, lo que hicieron fue tomar cada una de las estructuras y medir su diámetro, su radio y área de sección transversal. ¿Qué hicieron? Número de tubos. La aorta solo tiene 1, la vena cava solamente tiene 1. Pero, pequeñas arteriolas, 8.000. Arteriolas, 2 millones. Capilares, 1 billón abiertos, 4 billones cerrados, en parte, o totales. ¿Qué significa esto? Que en la medida que yo voy subdividiendo, se incrementa dramáticamente el número de tubos. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿qué es llamativo? Claro, cada tubo, en la medida que se subdivide, se hace más pequeño. Y mírelo. Micrómetros, 3 micrómetros, y acá vuelve a crecer. Llamo nuevamente la atención. Vena cava es más grande que aorta. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué hicieron? Y llamo la atención. Área de sección transversal, como lo preguntaba el compañero. Como tienen que hallar el área de una circunferencia, es pi por radio al cuadrado. Matemática básica, ¿sí?
Listo. Teniendo en cuenta eso, pues yo puedo hallar el área de cada unidad independiente. ¿Van conmigo? Sí. Pero, como todo tiene pero. Si ustedes pasan esta es la aorta, y por la aorta, que tiene un área de sección transversal total de 4 centímetros cuadrados, es que pasa toda la sangre. Pero yo llamo la atención por las arteriolas, pues pasará la sangre por las 8000, no solamente por una. Por eso acá aparece el área de sección transversal total. ¿A qué hace referencia? A multiplicar el número de tubos por el área que tiene el tubo. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es? Multiplico estas dos, esta por el área y tengo esto de acá. ¿Qué quiero que observen? Paso de la aorta a pequeñas arteriolas y miren que ya tengo un incremento de 63 centímetros cuadrados del área. ¿Qué hago? Sigo en la siguiente subdivisión y miren lo que crece el área de sección transversal. Y miren lo que les decía de arterias pequeñas a arteriolas. Un gran salto en el área de sección transversal. ¿Qué veo? Capilares. El punto de mayor área de sección transversal total. Y de acá otra vez se reduce. ¿Bien? Sigo. ¿Qué quiero que observen y llamo la atención? Flujo de 5 litros, flujo de 5 litros, flujo de 5 litros, flujo de 5 litros, flujo de 5 litros. ¿Por qué? Porque por la aorta pasarán los 5 litros cada minuto, al igual que por todas las 8000 arteriolas, igual que por todas las arterias que estén abiertas y todos los capilares que estén abiertos y la vena cava. ¿Qué me queda? Velocidad. Si ustedes se fijan, y un punto importante que quiero llamar la atención, flujo, si yo me parara al frente de la universidad, sería, por ejemplo, 30 carros en cada minuto. Eso es un flujo. ¿Qué sería la velocidad? Yo digo, se mueven 30 carros cada minuto a una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora. ¿Sí me están entendiendo? Son dos cosas diferentes. Acá estoy midiendo con qué tanta velocidad tiene la sangre al pasar por cada uno de los sistemas. ¿Qué quiero que observen? Si ustedes ven, la velocidad es inversamente proporcional al área. Es decir, entre más área, menor velocidad. Y llamo la atención, ¿por qué? El sitio de mayor área de sección transversal total es capilares por la cantidad de tubos que tiene. ¿Y eso qué provoca? Que tenga la menor velocidad del sistema. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque claro, hagan de cuenta que en los sistemas se va moviendo la sangre a esta velocidad y cuando llega a capilares hace esto. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque tiene la menor velocidad en la zona de intercambio. Pero eso se logra es por el incremento del área de sección transversal total. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiero mostrarles a continuación? Para que vean aquí, y de hecho aquí aparece algo que es bastante interesante y a veces a uno le queda difícil entender por qué la velocidad va disminuyendo en la medida del sistema circulatorio, pero con esta ecuación creo que se hace bastante importante. Flujo sobre área. Y si ustedes ven, como les decía, el flujo es una constante, ¿por qué? Porque es que si ustedes mueven 5 litros por la aorta, deben mover 5 litros por las arterias que estén abiertas. Igual que por los 5 litros que debe pasar por los capilares, por lo tanto es una constante. ¿Qué no es una constante? El área. Y fíjense que en la medida que el área, que el área de sección transversal va aumentando, la velocidad se va disminuyendo. Y acá llamo la atención, ¿por qué? Si ustedes ven, la mayor velocidad la tengo en las estructuras de arterias y arterias pequeñas. Por eso se llaman vasos de distribución. Porque no solamente tienen la diferencia de presión, sino que tienen la mayor velocidad de distribuir la sangre. Y cuando se subdivide, termina en capilar con la menor velocidad. Por eso tienen como especificidades en funciones. Las arterias grandes distribuyen y estas intercambian. Y miren que se modifica la velocidad del sistema por eso. Bien, sigo mirando y sigo chismoseando
Y acá entonces aparecen cosas interesantes. ¿Qué es la otra cosa interesante que nos aparece aquí? Pues la resistencia. ¿Qué es resistencia? Y de hecho llamo la atención porque lo dejé así igualito que en los libros. Fuerza que se opone al movimiento y en el caso que nos compete, al movimiento de sangre. ¿Qué se ha hecho? Pues normalmente, y de hecho esto ha sido como complejo de estudiar la resistencia, porque no tenemos un aparato que mida resistencia. Y de hecho, si ustedes se fijan, lo que yo hice acá, es lo que hemos hecho normalmente en investigación, es reemplazar en la ecuación resistencia. ¿Por qué? Porque uno sí puede hallar la diferencia de presión y puede hallar el flujo, es decir, que puede medir la resistencia de forma indirecta. ¿Qué quiero llamarle la atención de esta resistencia? Bueno, se ha estudiado a nivel de vasos y a nivel de líquidos, y aparecen entonces factores que modifican la resistencia, y aquí aparece viscosidad, longitud del vaso y radio del vaso. ¿Qué quiero llamar la atención? Si la viscosidad aumenta de la sustancia, la resistencia aumenta. Si la longitud del vaso es más largo, la resistencia aumenta porque aumenta la fricción. Si el radio disminuye, la resistencia aumenta. Y llamo la atención, de los tres factores, el único factor que tiene exponente es el radio. Importante, por lo tanto, el radio es el principal factor que modifica la resistencia. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Y es de donde surge el 4. De hecho, nosotros, pues, tanto los físicos experimentales como los fisiólogos experimentales, lo que hacemos que es, cogemos dos variables y empezamos a analizarlas y ponemos los puntos. Después, buscamos una ecuación matemática que nos permita igualar a lo que tenemos en el experimento. ¿Por qué digo eso? Pues porque la mejor forma de expresarlo es que pequeños cambios del radio generan grandes cambios de la resistencia. Y eso es lo que deben tener en cuenta. Entonces, ¿qué han hecho? Como ustedes ven, tengo dos ecuaciones, y esas dos ecuaciones en parte me están hablando de un mismo punto fundamental, que es el flujo de sangre. Entonces, aquí aparece la ley de Poisson. No se vayan a asustar con lo que voy a hacer, porque es simple. ¿Qué sabemos? Yo tenía la ecuación de flujo, en la cual sé que es diferencia de presión sobre resistencia. ¿Qué sé? Que la resistencia de un vaso sanguíneo puede ser afectada por la viscosidad, la longitud y el radio elevado a la 4. Entonces yo lo que hago que es, pues reemplazo en esa ecuación R. Y de hecho, la ley de Poisson es la combinación de ambas ecuaciones, y de hecho, pues voy a hacerlo como me enseñaron a mí en matemáticas, así. De hecho, esto viene aquí. Y hay una cosa, y normalmente en los libros debe aparecer un 8 y un pi, que son unas constantes de la ecuación. Acuérdense de esta famosa ley de la oreja. Por lo tanto, yo quedo con flujo es igual a diferencia de presión por radio a la 4, obviamente por pi por aquí, y abajo viscosidad y longitud, y acá un 8 que es otra constante. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque en una sola ecuación puedo tener todos los factores que me afecta el flujo. Entonces, ¿qué puedo decir? El flujo se afecta directamente proporcional entre más presión o más diferencia de presión. Igual, entre más radio, más flujo. ¿Qué es inversamente proporcional? Viscosidad y longitud. Si aumenta viscosidad o aumenta longitud, disminuye el flujo. ¿Sí está claro? Por eso, si ustedes ven, nosotros en fisiología usamos fuertemente la ley de Poisson. ¿Listo? ¿Qué quiero mostrarles acá? Aquí aparece algo que es el ejemplo de medir, y de hecho, como les decía, esto se ha hecho experimentalmente. ¿Qué pasa en la medida que yo ocluyo? Y de hecho es interesante porque ocluir, ¿qué significa? Disminuir el radio. Entonces, observen este ejemplo. Disminuyo 20% el radio del tubo y miren lo que pasa con el flujo. Yo llamo la atención, en todos los ejemplos tengo la misma diferencia de presión.
¿Qué observo? Si estuviera el vaso abierto, con esa diferencia de presión, yo obtengo 100 mililitros cada minuto. Si se ocluye un 20%, fíjense en la reducción que tengo. Y de hecho llamo la atención. ¿Qué pasa si se reduce el 50%? Y miren lo que pasa con el flujo. Entonces, aquí yo les quiero llamar la atención de por qué es importante que ustedes cuiden su sistema arterial y sobre todo de todas esas grasas trans. Pues por algo que son los ateromas. Y yo llamo la atención que es un ateroma. Pues son placas de grasa que van ocluyendo el vaso. Y fíjense una cosa, oclusión del 50%, la reducción tan marcada del flujo. Y por eso lo que más termina provocando enfermedades y discapacidades, isquemia cerebral, isquemia cardíaca. Y miren una cosa, pequeños cambios del radio generan grandes cambios del flujo. Y como les digo, esto no es 50-50. De hecho, miren que disminuyendo el 50%, termino con un flujo de 6 mililitros a lo que normalmente teníamos 100. Y por eso, si ustedes ven cuál es el problema de los émbolos, que uno no sabe cuál arteria o arteriola puede terminar ocluyendo. Y si es principal, pues adiós. ¿Sí? Ahora, ¿qué más quiero que observen aquí? Aquí aparece algo que es interesante y es, claro, otro factor que afecta a la resistencia principalmente es esto, la contracción del músculo o la relajación del músculo. Pero llamo la atención la contracción del músculo o la relajación. Si ustedes ven, lo que son regulables son las arteriolas. Por eso son previas a los capilares y por eso esta representación como llaves de paso. Y llamo la atención en esta gráfica, ¿por qué? Si ustedes se fijan, cuando se hace ejercicio, se incrementa dramáticamente el flujo de sangre hacia los músculos, por eso ustedes ven que como que la llave se abre. ¿Qué es llamativo? Miren que para aumentar el volumen de sangre hacia las estructuras musculares, él reduce hacia el sistema esplácnico, es decir, hacia el sistema abdominal. Y esto es de verdad ya medido. Es decir, que las distribuciones obedecen a los cambios de la contracción de los músculos arteriolares. ¿Qué quiero llamar la atención? Si este se dilata y este se contrae, acá tengo reducción del flujo y acá aumento del flujo. ¿Qué pasa en las personas que no controlan bien el sistema? Les da vaso. Y yo llamo la atención en el vaso, ¿qué es? Un dolor abdominal cuando uno ha aumentado la intensidad. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué me duele el abdomen y por qué es en el territorio abdominal? Porque hay una vasoconstricción. Y en personas que son desacondicionadas, la vasoconstricción es más severa. Por eso el dolor es mucho más harto. ¿Qué tienen que hacer para evitar el dolor? Pues dejar de trotar. Es decir, volver a bajar la intensidad. ¿Para qué? Para que vuelva a haber un flujo esplácnico. Y por eso el vaso a uno le puede doler el vaso por el lado derecho o izquierdo central de la parte abdominal. Lo importante es que es abdominal. Porque a uno le pasa cuando uno toma líquidos, o sea, es como más propenso a que te pase antes de hacer ejercicio. Pues normalmente los líquidos no tienen mucho que ver ahí, sino más la activación del sistema simpático. Y de hecho, ahí hay toda esta redistribución del flujo es mediado por el autónomo. ¿Y qué se ha visto en personas desacondicionadas? Que las personas desacondicionadas estimulan mucho más su simpático que una persona acondicionada. Y de hecho eso hace que nosotros no tengamos tan buena redistribución del flujo, las personas sedentarias comparativamente con las personas entrenadas. Les puede dar, pero tienes que sacar la chucha. Tiene que sacarle harto para que les dé. Ahora, viscosidad. Sí. ¿Qué? Claro, ¿qué estamos viendo acá? Y de hecho llamo la atención en las llavecitas, ¿por qué? Lo que hemos visto, y de hecho que hablábamos al inicio, es que el sistema vascular no solamente provee de sangre, sino que la distribuye. Y de hecho yo puse este ejemplo, ¿por qué? Porque es el típico de ejercicio en el cual se incrementa el flujo hacia los tejidos musculares, pero siempre se reduce hacia el esplácnico. Y de hecho yo llamo la atención que por eso las viejitas y las mamás le dicen a uno que no se meta a nadar después de comer.
Y es claro por qué, porque si uno llega a comer, pues aumenta la actividad del sistema esplácnico, por lo tanto aumenta el flujo sanguíneo de ahí y se debe reducir el de ¿qué? El de los músculos esqueléticos. Y por eso a uno sí le puede dar calambre, estando después de comer, estando por allá metido. Y obviamente aquí llamo la atención, ¿por qué? Porque si aparte de todo no sabe nadar, pues glu glu. Sí, está claro. Y fíjense que es redistribución del flujo. Y llamo también la atención, por eso tampoco es que sea muy inteligente comer y estudiar. Llamo de eso, ¿por qué? Porque claro, si ustedes aumentan la cantidad de consumo de comida, pues van a estar en proceso de digestión cuando están estudiando. Y esto se llama redistribución del flujo. Discúlpeme, pero eso ocurre durante todo. Todo se puede redistribuir. Y por eso uno está propenso a quedarse dormido después de comer, porque se disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Por eso a mí no me gustan tampoco mucho las clases después de las 2, pero bueno. Sigo mirando por acá, viscosidad. Si ustedes, a mí la mejor hora yo creo que es de 8 a 10, 8 a 11 es como el momento ideal. Después en la tarde me parece más jodido eso. Y en la noche sí, no, apague y vámonos. Si no, en la noche es activo. No, yo he dado clases en la noche y no, apague y vámonos. Bueno, aquí, dentro de esto aparece algo que es viscosidad. Y un punto importante es, bueno, la viscosidad y la longitud de los vasos, ¿será que se puede llegar a cambiar? ¿O la viscosidad de la sangre, será que se puede cambiar? Entonces, primero, acá llamo la atención en el término que es viscosidad. Grado de deslizamiento entre dos láminas de un mismo fluido. Yo sé que cuando uno lee eso parece en chino mandarín, pero ¿qué hace uno para medir viscosidad? Pues yo tomo una molécula y lo que hago es esto. Y si ustedes ven este tipo de movimiento, ¿qué es? Poner una superficie de líquido sobre otra superficie de líquido y mirar qué tan fácil se moviliza una lámina sobre la otra. Eso es viscosidad. Entonces, entre más viscoso es que más resistencia me ofrece, entre menos viscoso es que menos resistencia me ofrece. ¿Sí está claro? Entonces se han estudiado a nivel de la sangre y mire lo que encontraron. Primero, aunque en tercero ven hematopoyético, condiciones normales. La sangre tiene dos componentes, plasma y células sanguíneas o hematocrito. De hecho, si ustedes ven, el nivel o el porcentaje de hematocrito es más o menos del 45%, queriendo decir que plasma es 55%. ¿Qué quiero que observen? ¡Guau! Caída dramática del hematocrito. De hecho, hay personas que tienen una caída dramática de los glóbulos rojos y a eso se le llama anemia. ¿Qué quiero que observen? El otro caso contrario, que es un incremento o un aumento de la cantidad de células sanguíneas. Y de hecho esto se llama policitemia. Este lo llamo de atención, ¿por qué? Porque estos casos se presentaron mucho en ciclismo. Explico. Antes, una forma, bueno, yo creo que todavía lo deben estar haciendo, una forma de hacer doping que no fuera doping es sacar sangre a un mes antes de la competencia en actividades de resistencia, como en los ciclistas, y de antecitos, una semana antes, se le vuelve y se le perfunde. Claro, ¿eso qué hace? Pues tener un aumento del hematocrito. Y uno dice, bueno, ¿y para qué hicieron eso? Pues acuérdense que la hemoglobina es la que transporta oxígeno, es decir, aumentar el transportadores de oxígeno. ¿Qué quiero mostrarles con esa gráfica? Si ustedes ven, acá tengo el porcentaje de hematocrito, acá tengo viscosidad y miren, la caída del hematocrito provoca disminución de la viscosidad. Y esto ha sido bastante llamativo, ¿por qué? Porque en gran parte, tengan presente los ciclos menstruales, pues las que más pierden son las mujeres. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque en mujeres realmente van a consulta cuando están muy mal. Y uno llega y mira y dice, ¿está anémica? Y dice, ¿cómo llegó a llegar a valores de 8 gramos, 7 gramos por decilitro? Uno no sabe, pero en parte lo que mencionan que es, claro, la sangre pierde glóbulos, pero disminuye su viscosidad y empieza como a emparejar. Y entonces solamente se dan cuenta cuando la caída de hematocrito es bastante seria. Y por eso en parte normalmente estamos captando a las anémicas ya cuando están de verdad bastante sobadas y ahí toca comenzar a recambiar todo. ¿Qué es importante? Miren lo que les decía de los deportistas. Incrementaban aumento de hematocrito, pero ¿eso qué provocaba? Aumento de la viscosidad. Y yo llamo la atención, ¿por qué? Como les decía, esto se hacía en las transfusiones, pero también se encontró que estas policitemias
podían dificultar el flujo. Y ya les voy a mostrar por qué. Porque claro, aumentar exageradamente el hematocrito también tiene sus consecuencias negativas. Y de hecho, muchos ciclistas tuvieron dificultades en las pruebas y uno cree que es fea por esto. Pero bueno, vengan, les muestro aquí una cosa llamativa. ¿Qué hicieron? Como el hematocrito es importante, pues comenzaron a estudiar si la viscosidad es homogénea en todos los vasos sanguíneos. Y yo llamo la atención, ¿por qué? Claro, tenemos radios pequeños como tenemos radios grandes. Y si ustedes se fijan, yo llamo la atención, miren que la viscosidad no es igual en radios pequeños que en radios grandes. Y acá surgía la pregunta y es, ¿cómo así que por el radio va a cambiar la viscosidad de la sustancia? Y claro, si ustedes se fijan, en vasos grandes tengo una gran cantidad de hematocrito, pero para pasar por el capilar se debe deflectar. Por lo tanto, claro, un capilar pues tiene muy poco hematocrito, por eso su viscosidad es muy baja. Pero las arterias grandes que tienen gran cantidad de hematocrito pues van a tener una mayor viscosidad. ¿Qué quiero que observen? Y de hecho llamo la atención del problema de la policitemia. Claro, el problema es que aumentamos exageradamente las células y de hecho se ha visto que cuando uno aumenta la producción de células pueden salir algunas con pequeños detallitos. ¿Qué son los detallitos? Algunas no se deforman y si no se deforman esto comienza a taponar. Y yo llamo la atención en eso, ¿por qué? Porque de hecho lo que mostraban en algunos trabajos post-pruebas de ciclismo eran previas isquemias en miembros inferiores. Esto es bastante llamativo porque, bueno, yo no sé si ustedes han visto cómo terminan los ciclistas después de una prueba de 4 o 5 horas las piernas, pero hay un cambio dramático de la masa y pues eso ha sido un punto de estudio interesante. Importante, como les decía, el problema de la policitemia y por eso en parte ahorita, aunque no se considere doping, sí es riesgoso que una persona tenga policitemia antes de una actividad y por eso en parte todavía se está midiendo eso. Lo interesante que es la posibilidad de deflexión y aquí llamo la atención de esto de deflectar el eritrocito. ¿Por qué? Una de las características de los glóbulos rojos es que se deben deflectar para pasar el capilar y de hecho esta posibilidad de deflectar puede hacer que estas células dejen de ser funcionales. Y llamo la atención en lo que es, esta mañana lo hablamos, cuando estas, por ejemplo, no cambian de posición y de hecho se van estancando en los sistemas. Eso se llama, se me fue, falciformes, células falciformes, sí, de células falciformes. Y si ustedes, sí, enfermedad de células falciformes, ¿y qué es? Los hematocritos no son capaces de deflectarse. Y esto es llamativo porque si no se deflectan se pueden quedar en los capilares. ¿Y eso qué hace? Taponar y ocluir. Y por eso en esas enfermedades pueden haber isquemias en diferentes tejidos. Y acá, como les digo, bueno, lo importante de esto. ¿Qué otra cosa quiero mostrarles aquí para poderme irme en paz? Si ustedes ven, el flujo también es afectado por la longitud. Y de hecho, pues acá yo llamo la atención porque nosotros siempre hemos mencionado que la longitud de los vasos sanguíneos es algo estable. Pero, ¿qué hemos conocido con el tiempo? Como pasa con el músculo esquelético, que cuando crece aumenta la angiogénesis, igual pasa con el tejido adiposo. Y llamo la atención en tejido adiposo porque es la forma de almacenamiento de energía. Y digo esto ¿por qué? ¿Qué tienden a hacer los obesos? Pues aumentar tejido adiposo. ¿Pero eso qué implica? Aumentar el tamaño de la longitud de los vasos, porque si no, ¿cómo los irrigo? Y llamo la atención ¿por qué? Las personas con obesidad tienen propensión a aumentar la resistencia, es decir, la presión arterial. Y esto es llamativo porque una de las principales hipótesis de los cambios de la presión arterial en las personas obesas es mediado por el cambio de longitud de los vasos. Y entonces, claro, como les decía, cuando uno aumenta el tejido adiposo, pues tiene que crecer vasos para que crezca el tejido. Y por eso se incrementan los vasos en las personas con tejido adiposo abundante. Y de hecho, por eso la gran propensión de los obesos a ser hipertensos. Aparte del síndrome metabólico, ¿no? Y por eso, acá una cosa que quiero llamarle la atención. Me da la sensación que hay una tendencia a todo lo estadounidense es bueno.
Pero llamo la atención, ¿por qué? El 45% de la población es obesa. Y yo llamo la atención porque de los 3 países con mayores índices de obesidad está Estados Unidos. Por lo tanto, no es un modelo a seguir en nada. Realmente yo no le veo en qué se puede uno llegar a replicar de allá. ¿En las personas obesas el radio se modifica? O sea, No, ahí llamo la atención y es bastante interesante. ¿Por qué? De hecho, el único que puede modificar eso, y por eso vamos a verlo, son las arteriolas a través del músculo liso. Y ahí es como la función fundamental del músculo liso es poder distribuir la resistencia. Y de hecho, llamo la atención en eso que acabo de decir. ¿Por qué? Porque si tú ves, y lo vamos a ver cómo lo hacen, si tú ves en esta gráfica, por ejemplo, lo que tú encuentras aquí, ¿qué es? Que este se constriñe y este se dilata. Por lo tanto, lo que estamos mostrando acá, ¿qué es? Que acá hay una contracción del músculo liso, mientras que aquí hay una relajación. Y de hecho eso es lo que hace el sistema para cambiar el radio. ¿Qué hace? Modificar las arteriolas previas a los capilares. Pero ya les voy a enseñar más adelante cómo el músculo liso termina siendo regulado. Y de hecho llamo la atención porque si tú, normalmente lo que uno ve que es tejidos activos, tejidos que dilatan. Por eso les decía, si llega a comer el sujeto, pues lo que espero es que esto se dilate. Y de hecho esto es interesante porque el aumento de la actividad celular es el mecanismo de señalización, pero después les explico por qué. Entonces, claro, cuando yo empiezo a mover, por ejemplo, esta pierna, hay señalización en esta pierna y empieza a dilatar, pero en esta no. ¿Por qué? Porque no tiene la señal de los tejidos. Igual pasa por acá, igual pasa por allá, pero es pura regulación de músculo liso, ¿listo? Y por eso, en parte, cuando uno ve siempre radio, siempre te van a llevar a músculo liso y a su regulación, para que lo tengan presente, ¿listo? Bueno, ¿qué otra cosa quería decirles aquí? Espérense, acá, eso. Entonces, resumen del día de hoy. Si yo quiero tener un flujo sanguíneo, necesito tener una diferencia de presión. ¿Quién me genera la diferencia de presión? La arteria, por tener un componente elástico, es poco distendible y genera gran presión, mientras que la vena es gran distendible y por lo tanto genera menos presión. ¿Eso qué me genera? Diferencia de presión. 2. El radio. Ya sé que el radio es regulado por las arteriolas. Si aumenta el radio, aumenta el flujo. Si disminuye el radio, marcadamente se reduce el flujo. Y de hecho por eso les puse este ejemplo de acá. ¿Por qué? Porque miren que solo un 20 de oclusión y miren la reducción tan marcada de la cantidad de sangre que llega. Por eso uno dice, ay, es una oclusión muy pequeña. No, pero es que si se ocluye, el cambio en el flujo es dramático. ¿Sí está claro? Me devuelvo acá. Entonces, ¿qué hemos dicho? Si aumenta el radio, aumenta el flujo, pero 4 elevado 4 veces. Si se reduce el radio, se reduce el flujo, pero elevado 4 veces. Por eso, si ustedes se fijan, el factor fundamental de regulación del flujo es el radio. ¿Qué más observo? Viscosidad y longitud. ¿Qué hemos dicho de viscosidad? Si aumenta hematocrito, aumenta viscosidad y esto provoca disminución del flujo. 2. Si aumenta la longitud de los vasos, va a aumentar la resistencia disminuyendo el flujo. ¿Listo? Eso es lo que necesito que se acuerden para el próximo jueves. Se va para el parcial. No, bueno, para el parcial se necesita en parte claridad en estos temas. Preguntas, dudas y una cosa, yo creo que el parcial estaba trabajando. No lo voy a decir que fácil así, da regalado, pero estaba trabajando. Necesito que esto se va a ir por siendo un poquito más, esto cada vez va cogiendo más ánimo, entonces por favor, no se me vayan para abajo, sino váyanseme para arriba. Como les digo, lo que pasó en cardíaco, eso ya, miren, lo eliminan, empezamos vascular de 0. Y acá todavía falta respiratorio, entonces no se queden, no, me fue mal, no, ya, eso ya pasó, esa parte ya se terminó, lo revisamos, eso sí, anotan en su cuaderno que tienen que estudiar y ahora se concentran en vascular. ¿Listo? Muchas gracias, feliz fin de semana. Y el martes yo creo que ya lo escuchamos. No.